Humboldt, el profesor Remesal, que hemos compartido muchas horas en el desarrollo de la Humboldt, me pidió, y la verdad es que quiero felicitarles, he seguido con gran atención su exposición, y déjenme decirles por qué y cómo creo yo que verdaderamente el trabajo suyo debiera de tener una mayor trascendencia en el tema de poder no solo hacer historia, sino que estamos en economía, en uno de los momentos más críticos de la historia económica. Un premio Nobel, para mí muy respetable, como es el señor Feld, hace 2 años publicó en el Financial Times un artículo muy cortito, pero que tiene un valor incalculable. Y lo que quiero decir sobre todo es qué pasa en Europa, entre el sur de Europa y el norte de Europa. ¿Son dos mundos o qué pasa ahí? Y les digo, miren ustedes, estamos, y esta mañana, cuando uno de los profesores ha tocado el tema de la economía, ha dicho, pues que hay 2 mundos y tal. El señor Phelps dice, mire usted, hay 2 mundos que están en guerra, utiliza la palabra guerra entre sí, que son 2 visiones totalmente distintas del mundo. Hay la una, que es aquella visión del mundo, que es corporativista keynesiana, que es la que domina hoy, que es el neoclasicismo, que es una economía sin el hombre, es decir, no existe el hombre. Por lo tanto, lo que existe es una ficción de hombre que se llama Homo economicus, y la otra es una economía de mercado que funcione bien. Yo me formaba en Alemania con el que fundó, que es la economía social de mercado, o dicho en otros términos, la dimensión societaria de la economía. Uno de los grandes problemas que nosotros tenemos es que estamos en medio de una situación en la cual la economía no tiene respuesta. Y lo estamos viendo todos los días, que al final lo que estamos haciendo es, en base de instrumentos, o sea, instrumentalmente tratar de resolver el problema de la inflación o cualquiera de los otros problemas, pero no tenemos respuesta a la situación, por ejemplo, del paro, o a la situación actual que hay que hacer lo que hace el señor Draghi, poner el dinero a cero o no poner el dinero a cero. La semana pasada tuve que darle una conferencia, porque me la pidieron, sobre el problema, ¿por qué no compara usted el sistema capitalista con la economía social? ¿Cuáles son las diferencias? Cuando uno lee los últimos 10 años, desde el 2005, de las publicaciones americanas, sobre todo referentes al mundo de la economía práctica, sobre todo McKinsey, etc. Hay un problema, porque esta mañana se ha hablado también que la economía es el tema del tratamiento de los recursos escasos. El capitalismo está basado fundamentalmente en que el recurso más escaso es el capital. Y sobre ese recurso, el más escaso, giran todos los demás recursos. Pero eso está, o se ha acabado. Porque el problema hoy no es el capital, incluso cuesta cero. El problema hoy se llama conocimiento. Pero cuando hablamos de conocimiento, estamos hablando de persona. Pero la persona no la tenemos nosotros en los planteamientos económicos. No existe. Existen contratos o existen dimensiones contractuales, pero la persona no existe. Pero yo no hago nada si yo tengo personas con muchos conocimientos, que es lo que nos pasa muchas veces en el sur de Europa, pero nos falta una pieza fundamental, y es la dimensión social de la persona. Porque yo tengo que coger esos conocimientos e innovar. Si yo no innovo, yo no saco nuevos productos, nuevos servicios, para dar respuesta a las necesidades de las personas, pues de nada me sirve el conocimiento. Pero para que el conocimiento se convierta en innovación, yo necesito personas que cooperen. El concepto cooperación, que los economistas no quieren entender de él, porque no es un concepto económico, es un concepto de la antropología social. La economía comienza cuando yo, a partir de esa cooperación, eso se me convierte en economía, en que yo tengo que coordinar personas con conocimientos, o tengo que coordinar proyectos o procesos. Una empresa es una coordinación. Por un lado se ha resuelto con el tema contractualista y hago contratos, y una empresa es miles de contratos. La persona no existe. Por lo tanto, en las dos direcciones, y es muy importante lo que a mí me ha parecido hoy, sobre todo a escucharles, porque yo voy por la línea más de la dimensión que corresponde a que el objetivo ético-económico, y esto es un problema muy serio de lo que nos está pasando en este momento, y no lo digo yo, sino uno de los grandes gurús americanos, que era el señor Goslar,
año 2000, el Economist le hizo una dedicatoria enorme. Cuando murió el año 2000 dijo: miren ustedes, se están equivocando totalmente en la formación de las personas, sobre todo las business school. Están enseñando ustedes economía como si fuese una ciencia y no dejan sitio a la moralidad. Y además, cuando ustedes enseñan a la gente a cómo dirigir una empresa o a hacer marketing, o a hacer finanzas, incluso le quitan de encima el peso que pudiera significar el que sean moralmente responsables. O dicho de otra manera, la ética económica. Hablar de ética en economía, por ejemplo, el tema Volkswagen es un problema de pura ética económica. Con la caída del Deutsche Bank, el problema se deriva de que el capitalismo en los años 94, un profesor americano con otros objetivos, señaló cuál debería ser el criterio de esa asignación de recursos escasos, que se llama shareholder value. Quiere decir, el valor de una empresa es que usted maximice la cotización bursátil. Y si usted directivo es un buen directivo, le voy a dar incluso unas stock options. De ahí nace la corrupción, de ahí nace todo el desastre bancario y el desastre empresarial. Quiere decir, nosotros tenemos un reto muy importante encima, y el problema que yo, desde la interdisciplinariedad que ha tocado, yo creía que había aprendido mucho la interdisciplinaridad, porque no es fácil, pero más que con los filósofos, etc. El problema importante de la economía es que no captamos cuál es el fin de la economía, los fines. Y el fin de la economía no es otra que desarrollar integralmente las personas, para que esas personas con sus conocimientos innoven y con ello podamos dar una respuesta más eficiente a las necesidades que tienen las personas que están involucradas en una economía. La economía no está para maximizar o minimizar costes. Si maximiza costes o minimiza o hace lo que quiera, se harán. Pero cuando hablamos de fines, a los economistas nos es muy difícil, porque los fines nunca están en la economía, sino están fuera de la economía, más allá de la economía. Están en la sociedad. Y el problema, por lo tanto, es que yo como empresario, o yo como profesor, o yo como político, tendría que ver, de plantearnos el problema de los fines. Esa palabra aquí no ha salido hoy. Y a mí me parecería muy importante, cuando se plantea el problema, y yo quiero rematarlo con otro par de cosas adicionales, de que si yo no tengo muy claro los fines de la economía, si yo no tengo la persona, no cabe la ética. Nosotros hablamos, yo provengo de la escuela de Freiburgo, hablamos fundamentalmente de valores y creencias. Cuando el señor Erhard, en 1947, desde la oscuridad de ese ocultamiento que tenían en los tiempos del nazismo, pone en marcha una economía social de mercado, es interesante que se sepa que él lo que dice: toda política económica, toda acción económica está basada en valores y convencimientos. Es curioso que si ustedes cogen el año pasado un discurso del gobernador del Banco de Inglaterra en Londres, que es canadiense, dice lo mismo que dijo Erhard en el 47, el gobernador del Banco de Inglaterra. Y, oiga, no se puede, en el punto de la economía, estar sin valor. Y a mí me parece que esta pieza sería una pieza importante, porque es la que constituye lo que ustedes están buscando y lo que nosotros buscamos. Es decir, ¿cuál debe ser ese orden económico? ¿Cómo debe de ordenarse la economía? Porque la economía se asienta sobre unos valores que tienen que ser los valores de esa sociedad, que deben de resolver los temas de la sociedad y los temas políticos. Yo no podré nunca tener una economía de mercado eficiente si yo no tengo un sistema de valores, como le ha pasado, por ejemplo, a Alemania durante 40 años, ahora se ha ido abajo, donde el 80% de la población estaba de acuerdo con los valores. Si yo tengo el 80% de la población, o tengo en una empresa una masa crítica suficiente, yo puedo gobernar, yo puedo realizar. Es otra forma de llevar adelante nuevas relaciones. Incluso en el País Vasco ahora hay una persona que está buscando nuevas relaciones entre las personas. Estamos ante puertas en un cambio. Yo creo que sería interesante, a mi manera de entender, todas estas piezas que hoy han ido fantásticamente exponiendo, en el decir cuál es el orden económico, social y político, que además está mencionado en varios artículos de los que he tenido acceso. ¿En qué época? ¿Cuál era el tema? ¿Cuál era el papel del Estado? ¿Y cuál era el papel? Pues ha salido el tema del mercado. Y no solamente un concepto, también cuáles son los tres grandes problemas que tenemos en la economía del mercado. Por una parte es el poder económico, que si yo tengo concentración de poder, no funciona la economía.
O si yo no tengo competencia, quiere decir que la gente compita generando innovación. Competir no son precios. Yo tengo que ir más allá del precio. Y eso a los economistas se les hace muy duro, porque más allá del precio no me cabe en los planteamientos funcionales, porque nosotros tenemos un análisis vectorial, y hay que ir a un análisis espacial. Es decir, la economía no es otra cosa que elegir alternativas. Es decir, si yo estoy de alternativas económicas y societarias, la economía la hace la persona. No hay economía sin ética y no hay ética sin economía. Y ética nadie no quiere entrar, no son casos de corrupción, no, la ética es la base en la cual una persona se orienta o no a los fines que quiere ser. A mí me parece que uno de los temas importantes, que me ha tocado aquí también hoy bastante y me ha alegrado mucho, es globalización. Es un tema claro. Nosotros hemos publicado mucho sobre ese tema porque es una de las respuestas, y vean ustedes cómo empresas españolas. España empieza a finales de los 90 con 60 millones de dólares invirtiendo fuera. Hasta el 94 no teníamos inversiones fuera, porque fuera habían invertido aquí. Nosotros no. El problema de este aprendizaje, con todos los costes que ello tiene, es un problema que se plantea, y a mí me parece que lo interesante sería, porque ustedes lo que analizan son planteamientos ex post. Lo que ha pasado. También a los economistas nos gusta mucho jugar con los modelos econométricos, a que son modelos ex post. Pero la economía es ex ante. Es decir, yo tengo que tomar decisiones. Por ejemplo, si yo hago una fusión de empresas, sepan ustedes que el 50% de todas las fusiones fracasan. El 25% se compensa. Solo un 25% es aquí porque ¿qué es fusión? Normalmente las fusiones vienen por un problema muy importante, no solo de la vanidad de los directivos, que sentamos aquí en los problemas correspondientes a valores, como el tema de la Volkswagen, es un error directivo sin precedentes, que es un problema de la forma de dirigir un presidente, que es con el miedo. Y viene entonces un momento donde uno cree, yo soy tan grande que a mí no me puede pasar nada, lo mismo que a los grandes bancos, no me puede pasar nada. La Unión Europea lo único que está haciendo ahora es decir, ¿cómo liquido yo un gran banco si lo hace mal? En este sentido, a mí me parece que sería importante, yo no lo sé si esto tiene sentido, pero el problema es, si yo ahora cojo, y les digo en dos formas, este es un orden de economía social de mercado, un orden de economía para la sociedad, un orden de economía con la persona. Yo no puedo prescindir de la persona. Porque al final, una empresa son personas, unos clientes son personas, y yo lo que tengo que ver es que al propio tiempo la economía es una parte fundamental en una moderna sociedad del orden de sociedad y del orden político. Pero una economía de mercado es una decisión política, no es una decisión de los economistas. Por eso los problemas que nosotros tenemos son enormes. Y yo había dos cosas. Una, ¿qué valores son los que regían esos procesos de relaciones, de globalización? Sobre todo, ¿cuál era el orden económico? Yo no sé hasta qué punto, si desde la perspectiva de lo que estamos trabajando nosotros ahora, y estamos hablando sobre todo de una corriente de pensamiento europeo, los americanos están dando un gran paso, sobre todo en el año 2005, con McKinsey, etcétera, de que están cambiando y dejando de ser el capital el factor escaso y pasando a la sociedad. Después de los últimos trabajos de McKinsey es una institución de asesoramiento, más capitalista no puede ser, pero se han dado cuenta de que no hay respuesta económica. Por lo tanto, hay un tema sobre la mesa muy importante: ¿cómo resolvemos el problema del paro? ¿O qué hacemos? ¿Seguimos tirando billetes a coste cero para que todas las inversiones sean erróneas? Porque el problema que tenemos es que no tenemos un referente económico que nos permita dar esa respuesta. A mí me parece que con el material que ustedes tienen podía definirse, quizá tomando un poco la referencia de lo actual, cómo construiría yo con los datos o con todo el sistema que ustedes hoy tan magníficamente han expuesto, cómo funcionaba eso. De tal manera que incluso a mí me parece una de las cuestiones que a mí me preocupa personalmente, y nosotros hemos hecho muchas transformaciones empresariales, lo voy a contar aquí. El problema es que nosotros hemos trabajado mucha ética y cultura. Es decir, si yo quiero hacer o resolver un problema, yo tengo que ir a la persona. Yo tengo que ver cómo establezco las relaciones, cómo diseño esa nueva forma organizativa
en base a la manera en la cual yo tengo que transformar los valores de esas personas, etcétera, para luego establecer la forma en la cual una economía de mercado no es un andamio, es el que todos los días todas las personas, empezando por los empresarios, contribuyan a su funcionamiento, y todos nosotros. Si no, no funciona. Una economía no funciona porque el boletín oficial del Estado haya dicho cuáles son, o el Tribunal de la Competencia empieza a poner multas a diestra y siniestra. Cuando ustedes ven el periódico y ven las multas de la Comisión de Competencia, que esta es la punta de una iceberg, pero resulta que nosotros lo que tenemos son oligopolios muy fuertes y no funciona un Mittelstand, es decir, no funciona lo que funciona en Suiza, o en Alemania, o en Austria, que son miles y miles y miles de empresas en Mittelstand, que son las que soportan totalmente esa estabilidad societaria. La economía funciona si yo tengo estabilidad societaria. Y si yo no tengo estabilidad societaria, no funciona la economía. Y una economía no funciona cuando hay concentración de poder. Y yo tengo que meter, y luego viene el otro problema, que es la seguridad social, el debate entre lo que es libertad y seguridad. En este momento hemos optado por más seguridad y menos libertad, pero esto es un problema serio, porque entonces no hay creatividad, no hay innovación, no hay asunción de riesgo, no hay empresario. Y no ha salido la palabra empresario, ha salido esta mañana entrepreneur. Eso es claro. Es decir, ¿qué hago yo con capital y obreros si en el medio no tengo a mí? En medio necesito yo empresario. Por ejemplo, a mí me parece que este es otro tema que sería claro decir, ¿cómo está organizado eso? Porque hay que haber empresarios que comprasen el aceite y vendiesen el aceite, comprasen el vino, no comprasen el vino. ¿Qué figuras eran esas? O el aceite que estaba más controlado para el ejército, para el gobierno, por lo tanto más estatal, que el vino podía, yo estoy hablando de lo que he leído, no sé, podíamos hacer una... A mí me parece que sería importante detectar cómo, y yo le decía antes al profesor Remesal, el año 96, el profesor Lübe, catedrático de filosofía de la Universidad de Zúrich, pero también ministro de Educación alemán, hizo un trabajo excelente sobre globalización. Hizo un estudio a través de la historia de la humanidad de las diferentes globalizaciones que hay y la manera en la cual esas globalizaciones han cambiado las culturas, ha cambiado por prácticamente la trayectoria de la humanidad. Yo creo que es muy importante porque sobre todo Lübe y esta gente hicieron ya en el año mediados de los 90 varias teorías importantes de globalización que yo creo que podrían ser un punto de apoyo interesante para poder hacer. Yo también quería un poco señalar, y a mí me parece que es importante, es el tema de ese papel, yo por lo menos estoy empeñado en él, cuando un empresario, lo único, o un ejecutivo, yo distingo entre empresario y ejecutivo, son dos puntos. Desgraciadamente en España tenemos muchos ejecutivos y pocos empresarios. El empresario es una figura que es una pieza sustantiva para mantener una economía de mercado, y si no tendremos una economía funcionalizada por el Estado, con todas las consecuencias en la eficiencia, etcétera, en la cual nos podemos. Pero una economía de mercado necesita de empresarios, y si no hay economía de mercado no hay empresario. Luego, algo tiene que haber habido en esa época que están ustedes estudiando para que hubiese esa intensidad de tráfico. Y yo creo que incluso las diferentes consecuencias políticas en el periodo de tiempo de todo un imperio, desde los comienzos al centro y los cambios políticos que había en esos momentos. Yo entiendo que uno de los temas importantes que yo he aprendido hoy es sobre todo este tema, y nosotros tenemos bastante trabajado este tema entre lo que se ha mencionado la globalización, pero también ha salido hoy el tema de la internacionalización. Es decir, cuando yo dirijo una empresa en un mundo globalizado es otra manera de dirigir, es otra manera de ver, es otra visión. Y el problema está que es otra manera de entender el cálculo económico. Hay otra cosa que sería, con esto termino el último punto, era el cálculo económico. Hace una semana tuvimos una tesis doctoral en Bilbao de una señora española que estudió en Alcalá, pero que ahora es directiva de uno de los grandes grupos alemanes. Pero es la responsable de un concepto que se llama controlling. El controlling, que hizo la tesis doctoral, a los demás colegas del tribunal les venía a bordo porque, claro, no existe en la literatura española ni existe en la literatura americana. Porque los americanos, el vicepresidente de la compañía es el financiero.
Lo que es el hombre, la persona, el hombre o la mujer, que tiene un folio y lápiz y estudia todas las decisiones económicas. Quiere decir que si yo estoy tratando de asegurar a un cliente, o estoy tratando de invertir, o estoy tratando de lo que sea, alguien desde la perspectiva global de la compañía analiza cuál es la contribución. Y hablamos siempre más en contribución. Beitrag. Es decir, ¿verdad? Y usted con esto, ¿con qué contribuye usted al problema del resultado económico, del resultado societario, de la supervivencia de esa empresa? Si no, no se entendería que hoy en países como Suiza, Alemania, etc., tienen muchísimas empresas del Mittelstand en tercera, cuarta y quinta generación con un capital propio del 50%. Ustedes se suponen decirle a un empresario español que ese colega que tiene 2.000, 3.000 patentes de productos de primera fila, que tiene un capital propio del 60%, del 50%, se ríe de las crisis financieras y de todo. Pero el personal es la rotación 0,5. Formación toda la que ustedes quieran. Estos forman al 80% de 2 millones de aprendices. Ellos, los de las empresas. Eso es lo que le da sostenibilidad y estabilidad a las sociedades centroeuropeas. Pero el cálculo económico es un punto débil nuestro, de los países mediterráneos. Somos contables, o sea, sabemos registrar, pero no sabemos calcular económicamente. Porque las piezas del cálculo económico no son solo las que están registradas contablemente. Hay otras que son más allá a la hora de definir los costes, a la hora de definir los ingresos, a la hora de definir una serie de magnitudes. Nosotros no enseñamos eso, no hay ninguna facultad que se enseñe en ningún país latino. Y este es uno de los problemas. Entonces, un economista que piensa hacer marketing o hacer finanzas, como dice un economista, debe dedicarse al análisis económico desde el punto de vista global de una compañía. Y a mí me parece importante, y a mí me extraña mucho que no se haya podido sacar de todos los datos que tenéis, diría, ¿cómo hacían el cálculo? Pues claro, estamos hablando fundamentalmente de lo que se denomina logística, ¿no? La logística es la pieza, claro, pero hoy también. La logística es el 35-40% de los costes de la empresa. Por 35 al 40%. El problema sería si esos problemas no se podían rematar, porque el trabajo que estáis haciendo, yo considerará que me he quedado asombrado del esfuerzo y con los datos que tenéis, en dar formato a todo ello, no solamente como cuestiones de trade, no solamente de comercio, sino de cómo verdaderamente esa sociedad, porque además sois historiadores, yo no lo soy, vais buscando una respuesta a cómo se articulaba. Y la economía, su sistema de valores tiene que ser el sistema de valores de las sociedades. O sea, no puedo tener yo una economía, como a veces nos pasa a los europeos, lejos de los valores de una sociedad. Yo no puedo gobernar un país si yo no tengo valores compartidos entre lo societario, lo económico y lo social. Yo no solamente quisiera agradecer esta invitación, segundo, felicitarles, porque realmente para mí ha sido una gozada. Yo creo en la interdisciplinaridad, sé las dificultades que tienen, pero nosotros tenemos suerte de que, sobre todo también con catedráticos alemanes y suizos, pero también en España, pero sobre todo con filósofos. Es curioso los filósofos, el hambre que tienen de compartir con algo, hambre de metodología. Hay una obra del profesor López Quintal que se presentó hace 4 meses. Este hombre hizo su tesis doctoral en el 56 en Múnich. Es un gran libro, se titula La ética o es transfiguración o no es nada. Es un libro de metodología. Todos los debates de los economistas, que si la matemática, que si no matemática, todos son absurdos, son debates que no sirven para nada. Lo que hay son distintas lógicas del análisis. Y claro, bueno, perfectamente López Quintal, ¿no? Yo por eso creo en la interdisciplinaridad y yo sería para mí el motivo de mayor orgullo el que ustedes hoy han demostrado que si alguien entra en el mundo de la interdisciplinaridad son ustedes. Y muchas gracias por estar aquí.